Ruedas full carbon de cubierta 81 milímetros para freno de disco y llanta. Para contrarreloj, trialón, sprint, un poco de criteriums, estas son las ruedas de mayor perfil que ofrecemos y las ruedas que generarán un cuando pasan por delante de ti en un trialón, por ejemplo, como lo hará una lenticular. Muy rápidas. Una rueda de tanto perfil tan ligera y equilibrada con la bala de contrapesado. Normalmente si ruedas con una rueda de perfil alto como esta, no puedes hacerla girar por siempre. Estas son súper vivas, aceleran, frenan y esquinan rápido, no flexan, no producirán ruidos extraños. Son realmente unas muy buenas ruedas all-round de carreras. Nos aseguramos que la forma es elíptica también, así que la mitad del aro delantero se comporta similar a la mitad del aro trasero. Las antiguas formas en V, en ruedas de perfil muy alto, solían causar muchos problemas. Con esta mitad de la rueda yendo de manera efectiva desde un área estrecha a un área más gruesa, lo contrario a lo que quieres en una ala de avión, por ejemplo, pero esta área de aquí va de grueso a estrecho, que es lo que quieres. Esta área redondeada de aquí permite al viento pasar por este lado, pero también para hacerlo por este otro. Es la razón. De hecho, pierdes un pelín de aerodinámica en este lado para ganar mucha aerodinámica en este otro, pero especialmente por ese equilibrio frente al viento cruzado, ese efecto de empujar-tirar o push-pull, de levante en la delantera y empuje hacia abajo en la trasera, se reducen considerablemente con esta sección de aquí. Hemos dedicado mucho tiempo en el desarrollo de esta forma, os habréis dado cuenta que esta forma lleva tiempo siendo bastante popular, muchas de las empresas han hecho este perfil o esta forma. Nosotros hemos hecho algunas mejoras que pensamos que ayudarían, pero la estructura de la rueda es el área principal donde notamos mayores ganancias o mejoras. Las ruedas TT todavía están en el reino del freno y llanta, que es donde creo que deberían quedarse. Vamos a echarle un vistazo rápido al buje para freno de disco en un segundo, pero antes mirar el buje para freno de llanta aquí. Realmente permite un muy buen flujo de aire alrededor de este lado. No hay muchos radios en este, por lo que tenemos menos efecto del aire. Este lado de aquí, como podéis ver, es el lado más plano, donde tienes que llevar los radios hacia el interior para crear espacio para el cassette, así que en este lado el viento no genera mucha perturbación, pero en este otro, cuando ruedas con una rueda con ratio 2:1 tienes la mitad de radios en este lado generando influencia del viento, son todos radiales, y por eso son radios TXR pequeños, elípticos y finos. Podéis ver aquí el propio cuerpo del buje pequeño que no crea mucho drag. Es muy rígido, de hecho el cuerpo del buje no flexa, como he dicho en otros vídeos. La flexión viene del propio eje y sobre todo de los casquillos exteriores. Yo utilizo una rosca agresiva que fija estos al eje de manera que no pueden empezar a moverse. Si utilizas en cambio un casquillo de los que se deslizan a presión, de slide-on, este puede empezar a moverse después de unos 3000 kilómetros y acabas teniendo una pequeña holgura aquí abajo que se traduce en un movimiento u holgura muy grande aquí arriba. No te ocurrirá esto en estas ruedas, se mantendrán muy rígidas, lo que es muy importante en una bicicleta TT donde el puente de freno en la parte inferior puede ser un área de roce y no quieres tener rozamiento de ningún tipo, lo que quieres es un flujo libre que es más rápido y estas ruedas consiguen eso. Tenemos también un buje de disco disponible para estas ruedas, como podéis ver. Es un buje Centerlock con ejes pasantes de 12 milímetros delantero y trasero para la gama Decadence, y luego tenemos la gama Cadence, que también está disponible para disco y para todas las variaciones, como por ejemplo una bicicleta TT vieja con cierres QR o un eje pasante delantero de 15 milímetros, lo que es bastante raro. Pero la mayoría de bicicletas TT nuevas vendrán con ejes pasantes delantero y trasero de 12 milímetros. Este es el buje delantero para freno de llanta de la de 81. Os lo muestro para que veáis qué limpio es el flujo de aire a través del mismo. Hay muchos grandes cuerpos de buje sobredimensionados que son innecesarios y que causan mucho drag a través del centro de la rueda, un punto muy importante en una rueda para dejar pasar el aire por esta sección. La deflexión no la ocasiona el cuerpo del buje, estos no flexan, sino los casquillos exteriores y el eje. Por eso estos tienen un eje sobredimensionado junto con una rosca agresiva que fija los casquillos al mismo, por lo que no hay opción de que se muevan. Nunca utilizo cosas como casquillos que se deslizan a presión de slide-on que empiezan a moverse a los 3000 kilómetros, generando un pequeño movimiento aquí que se traduce en un movimiento más grande aquí arriba, como hemos comentado. Así que todo esto es evitable, sumado a un buje muy pequeño y ligero que permitirá que el aire fluya a través de él. Ahora voy a poner en imagen un diagrama de los diferentes perfiles con sus medidas exactas para que podáis ver cómo son las anchuras, el interior, el exterior, profundidad. Esta es solo una parte del proceso de diseño para conseguir de manera correcta el perfil del aro. La perforación con un ángulo en estos aros es realmente crítica. Nos aseguramos que la línea que sigue el radio y la cabecilla se mantiene recta y que no se dobla la parte final de la rosca del propio radio, el cual es uno de los puntos más débiles. Por lo que mantenemos todo recto, y ese perfil de aro tiene otro diagrama para la máquina de perforación quedando todo emparejado. Bien.
Ahora vamos a realizar un pesaje en directo de las ruedas. El estándar de la industria para el pesaje de las ruedas es sin fondo de llanta, sin juego de cierres, sin contrapesos, sin tapas de cassette, sin discos, sin nada. Efectivamente, solo la rueda. Así es como vamos a mostrar los pesos exactos, igual que lo hacen todos. Con la única diferencia de que lo voy a hacer en directo para resaltar la diferencia entre los pesos alegados o reclamados y los pesos reales. Muchas ruedas tienen un peso real de 50 a 150 gramos por encima de los pesos que alegan tener. Par Decadence 81 mm freno de llanta. Perdonad, pero no tenía montada la delantera, así que pongo todos los componentes que la forman aquí arriba. 1610 gramos, menos 40 gramos del fondo de llanta y 15 gramos por cada bala, es decir, menos 70 gramos igual a 1549 gramos. Trasera de cubierta Decadence 81 mm, freno de disco. Perdonad, tenemos solo la trasera también en esta. 866 gramos menos 20 y menos 15 hacen un total de 830 gramos, lo que es un poco por debajo. Se supone tienen que pesar un poco más que la de freno de llanta, pero prácticamente tienen el mismo peso, lo que es muy bueno. Trasera Cadden, freno de llanta 81 mm. De nuevo no tenemos la delantera montada, está completamente vendida en estos momentos ya que hay muchos triatlons ahora. 972 gramos, esta no lleva bala, así que solo menos 20 gramos del fondo de llanta, total 952 gramos, lo que es 10 gramos de diferencia con respecto al peso de la web, muy cerquita. De nuevo, las ruedas Cadden tienen el mismo sistema de resinas, mismo carbono, mismo molde, la única diferencia es el nipple patching a lo largo del aro, lo que el 99% de las ruedas tampoco tiene, aunque todavía tiene un muy buen buje, forjado en aluminio 60-66, que es lo normal también. El peso de esta será el mismo que en la mayoría de marcas, incluso las más top. Eso lo que la gama Decadence es súper ligera, así que dos opciones para ti. Vamos ahora con las medidas para cubierta. Me preguntan mucho sobre este tema y lo bueno de nuestras ruedas es que vas a poder colocar y quitar las cubiertas muy fácilmente. Yo mismo hice los diámetros interiores y exteriores cuando estaba creando los moldes de los aros para asegurar que nadie rompiese los desmontables o hiciese esperar más de la cuenta al grupo mientras esperan a que arregles un pinchazo. Múltiples clientes me han comentado qué buenas son para montar y quitar una cubierta. Estas permiten montar cualquier cubierta 700C, ya sea 21, 23, 25, 28, 30, etc. Puedes incluso montar una cubierta MTB de 29 en esta rueda sin problema, ya que estas tienen el mismo diámetro que una 700C de carretera. Por supuesto no vais a hacer eso, pero es solo un ejemplo de lo fácil que es. Así que podéis utilizar cualquier medida anchura de cubierta que queráis. Yo personalmente ruedo con 25 detrás y 23 delante. La razón por la que ruedo así es porque en la mayoría de los casos las cubiertas 25C o 25 mm son de hecho más grandes. Esta, por ejemplo, tiene una anchura de balón un poco por encima de 28 mm y esta delantera de 23 un poco por encima de los 26. Vamos, suficiente cubierta para mí. Peso 95 kilos y mido casi 2 metros y es con lo que ruedo. Veo constantemente cubiertas de gran tamaño ahí fuera y cuando las utilizas crean un abultamiento. Esta de aquí no abulta. Es una cubierta grande, pero veis aquí que perfectamente se asienta con el perfil. Bien aerodinámico. Lo que consigues es que el aire fluya sin problemas por el borde. No hay un abultamiento hacia el exterior y la interfaz es limpia. Eso es un factor crítico en mantener una rueda aero, que coincida con la cubierta. Luego, en la mitad de la rueda trasera, tienes el aire fluyendo por aquí sin separarse, sin turbulencias ni volviéndose loco. Lo he dicho muchas veces antes, si mirases a un ala de un avión y ésta tuviese un abultamiento colgando en su parte final, no volaría a ningún sitio. Del mismo modo, al utilizar una cubierta grande de 30 o 28 milímetros. Si la vais a utilizar, sí, utilizarlas, pero en la rueda trasera. No es necesario en la delantera. Las ruedas traseras son las que reciben toda la paliza, así que para mayor ventaja creo que 23 delante, 25 detrás es una buena opción. Y si vais por carreteras en un muy mal estado o por pistas, 25, 28, 25 o 27 sigue estando bien.
Ok, longitud de válvulas. Tomad notas porque necesitaréis saber qué válvulas comprar. Entonces, las de cubierta de perfil 25 milímetros utilizan la válvula más pequeña corta que haya disponible. Las he visto de 30 y 40. Si solo podéis encontrar de 48 está bien. Es decir, por poner podéis poner una de 80, pero no va a equilibrarse junto con el contrapeso, especialmente en perfiles altos. Cada válvula, o cada medida mejor dicho, cuanto más larga es la válvula, más peso tiene la cabeza de bala de contrapeso para compensarla, mantener el efecto flywheel en la rueda y para los bamboleos de la muerte o death wobbles. Para las de perfil 38 necesitas una válvula de 48 o 50. Esas son las dos medidas que normalmente están disponibles para el perfil de 38 en cubierta. Para las de cubierta de perfil 49 milímetros necesitas una válvula de 60 milímetros. Para las de perfil 59 necesitas una válvula de 80 milímetros. Y para la de cubierta de perfil 81 milímetros necesitas una válvula de 80 o 60 y nosotros enviaremos dos prolongadores de válvula diferentes para daros un par de diferentes opciones. Son gratuitas, es la única rueda que lleva prolongadores más allá de los tubulares. Es decir, en las ruedas de cubierta no necesitas prolongadores, lo que está muy bien, quieres evitar esto si puedes, pero para las 81 tenemos un prolongador propio que está muy bien e incluimos sin coste extra. Otro punto de mis ruedas es que el propio gancho de cubierta es muy homogéneo, debido a la formación del gancho de cubierta por enrollado de filamentos. No hay nada, no hay material superficial burdo como el que consigues en aros con otro tipo de formación donde tienes variaciones y ya sabéis, agujeros, poros y partes cortantes en el interior. De hecho, una gran empresa en estos momentos no permite utilizar cubiertas ligeras de carrera con respecto a sus laterales, ya que, por supuesto, no han hecho declaraciones sobre esto, pero estaba sucediendo. El gancho de cubierta estaba cortando la pared lateral de estas cubiertas, produciendo reventones con solo unos pocos kilómetros. Ya sabéis, podéis literalmente poner la lengua en mis aros de cubierta. Les muestro esto a mis clientes porque es sorprendentemente lisa y suave. No tendrás cortes en los laterales, por lo que podéis rodar espléndidas cubiertas ligeras de carrera sin temor a ningún fallo en el lateral. Yo personalmente ruedo cámaras ligeras de butilo. Si queréis, podéis rodar con cualquier cámara, obviamente. Pero ya sabéis, el látex es bueno, pero tampoco mucho más que una de butilo, y es cara y un poco más frágil, además de necesitar hincharla de continuo. Así que ya sabéis, un buen setup que rueda fenomenal sería cubierta ligera de carrera con cámaras de butilo ligeras. Siguiente punto. Estas son las cabezas de bala soldadas a mano. Podéis ver lo perfectamente redondeadas que están en esta zona, por lo que no hay posibilidad de que ocasionen ningún problema, además que están situadas debajo del fondo de llanta. Tienen un pequeño parche encima, luego el fondo de llanta. Así como digo, no hay ningún problema con las cámaras o el aro. La razón por la que utilizo estas balas es porque tienen la medida perfecta para alojarlas dentro del aro. Tienen pesos diferentes y en definitiva es genial tener balas en la rueda que hacen que vayas más rápido. Así que esta es para la de 38, esta para la de 49. Esta para la de 59, esta para la de 81 y esta pequeña cabeza de bala para la de 81, dependiendo de si necesita un poco más o no para equilibrarlas. Y es que las de 81 necesitan que estén súper equilibradas para contrarreloj, para mantener ese efecto flywheel o de inercia de velocidad. Muchos nuevos grupos de cambio, de 9, 10, 11, 12 y puede que 13 velocidades, etc. Siempre cambiando. Estamos a la orden del día, siempre haciendo núcleos para adaptarnos a cada rueda. Tanto Caden como Decaden tienen disponibles cada tipo de núcleo que existe. Y es que me preguntan mucho esto. No te verás fuera de juego en una situación donde no puedas cambiar a un nuevo grupo de cambio, como han hecho muchas empresas en el pasado, donde no podías cambiar y adecuarte a la nueva norma. Un ejemplo fue cuando se pasó de 10 a 11 velocidades, tenías que comprar una nueva rueda completa, ya que no fabricaban componentes para hacerlas compatibles. Nosotros no vamos a anteponer las ventas, nos aseguramos que todos los modelos actuales son aptos para cada nuevo tipo de núcleo o cuerpo de rueda libre. Probablemente lo siguiente que va a salir será el sistema Spline de Shimano, que puede acabar siendo de 12 velocidades. Tocamos madera para que no se hable mucho más de 13 velocidades, no necesitamos un piñón más para el marketing. Esperamos que se quede en 12, pero si es de 13, lo haremos también. Ahora, espero que podáis ver esto. La razón por la que os estoy mostrando este aro cortado con el fondo de llanta en el interior es porque he trabajado realmente duro para evitar pinchazos fantasma. De manera efectiva, si el fondo de llanta es muy estrecho, se puede deslizar en el aro y dejar expuesto uno de los agujeros de montaje. Luego la cámara puede meterse en él y explotar de manera interna. La gente pensará que están teniendo pinchazos continuamente. Justo tuve un chino la semana pasada sobre este tema e hice reventar una de las cámaras que había justo pinchado. Y vi que el pinchazo había sido en el interior de la cámara, no por la parte exterior. Y eso me hizo darme cuenta directamente que estaban teniendo un pinchazo interno por mala colocación del fondo de llanta. Así que esto tiene dos funciones. El fondo de llanta es ancho para que no pueda solaparse en el aro y exponer así un agujero de montaje, y también
evita que se deslice por debajo del talón de cubierta. Yo hago mis ganchos de cubierta, todo ese sistema de ganchos de diseño propio. Y es que he visto muchas otras ruedas donde el talón de cubierta se asienta muy arriba, aquí creando un hueco por debajo donde la cámara se desliza, por lo que cuando coges un bache, este empuja la cubierta hacia el interior del aro y pellizca la cámara que está por debajo. Con mi gancho de cubierta no puede ocurrir esto, el talón de cubierta se asienta perfectamente aquí y con respecto al fondo de llanta, por lo que se crea un área agradable para que quede la cámara bien colocada. Se evitan pinchazos fantasma, se evitan mordidas o pellizcos. En lo que respecta a los frenos de disco actuales para bicicletas de carretera, pienso que tienen sistemas de freno de disco de baja potencia y pueden generar mucho calor, especialmente para un tipo como yo. Así que estoy desarrollando mi propio disco de freno con sistema flotante, no con un sistema fijo como este. Actualmente todos los discos para bicicletas de carretera son de sistema fijo. Hablando con Glenn Allen, 3 veces campeón de Superbikes, todos sus discos tienen un sistema flotante, por lo que la junta de expansión puede ocurrir entre este punto, este y este, y previene al disco de tener distorsión térmica, de sacar ruido, etc. Lo tendremos listo muy pronto, así como unas pastillas de freno de disipación de calor con aletas de enfriamiento grandes en ellas. Estad atentos, va a estar muy bien. Todas las ruedas Caden tienen un peso límite de al menos 110 kilogramos, aunque se testan por encima de eso por mí mismo y en las pruebas de máquina. La razón de esto, por una parte, es este precioso gancho de cubierta por enrollado de filamentos de aquí, que soporta la estructura perfectamente sin agujeros, poros o burbujas de aire, todo unido al 100% en una sola pieza a lo largo de todo el aro. La segunda parte es el nipple patching. Podéis ver aquí qué gruesa es esta zona. Esto no es uno de mis aros, os lo muestro para que podáis compararlos. Podéis ver qué fina es la pared en esta zona de la cabecilla. Es casi igual de fina que la mía en las zonas intermedias. Diferencia con respecto a esta zona donde se aloja la cabecilla que necesita ser gruesa. También, 0 agujeros, poros. Espero que podáis apreciar en el enfoque aquí cómo hay poros, al contrario. Eso es lo que no queremos justo en la banda de frenado, que es donde se genera todo el calor y el punto donde tendrías fallos de delaminación, lo que no tendrás con las Caden. El test UCI se reduce a un test de impacto dejando caer por gravedad cierto peso sobre el exterior de la rueda golpeándole en múltiples puntos. Una vez que da la vuelta sin problemas, pasa el test de UCI. Nuestras ruedas dan alrededor de unas 10-15 vueltas antes de que ocurra algo, y suele ser una pequeña grieta, es decir, ningún fallo catastrófico de estructura. No pasas el test si se desprende un trozo de rueda o si se produce una gran grieta. Hemos pasado de manera efectiva todos los tests, así que sí, no hay ninguna pérdida en la gama Caden en comparación con Decadence. Es solo la diferencia en el coste de producción entre ambas. $150 australianos por cada rueda, o $100 americanos si estamos en Estados Unidos, o 100 euros si estamos en Europa. Así que, ¿cómo se distingue Caden? Bien, tengo un par de competidores en mi rango, posiblemente les hayáis echado un vistazo si estáis online, y la manera más fácil de responder a esa pregunta es que chequeéis las especificaciones por vosotros mismos. Casi siempre serán más estrechas, más pesadas. Las ruedas de uno de mis principales competidores generalmente están sobre 200 gramos por encima de mis ruedas. No tendrán nipple patching, no tendrán balas de contrapeso, no tendrán bujes 70-75 forjados en 3D. Y no tendrán la guinda del pastel, y es que pagamos los gastos de importación, es decir, hacemos entregas DDP, porque normalmente si haces un pedido de un juego de ruedas y llegan, puedes llegar a pagar entre $200 y $400 más para que lo despachen en aduana. Así que cuando echas un vistazo al tipo de ruedas que estamos haciendo, quiero decir, esta bestia de rueda de 3 palos está a punto de lanzarse junto con la nueva lenticular TT. La versión tubular de la rueda lenticular pesa 810 gramos y la versión tubeless únicamente 970. La de 3 palos pesa 860 gramos en la versión tubeless y 760 la de tubular. Sí, no veo empresas en mi rango de precios haciendo este tipo de ruedas. Nosotros somos una empresa de ruedas de extremo a extremo con productos de carrera de gama alta que son asequibles. Servicio, 3 años de garantía. Creo que la lección es bastante fácil. Disfruta. Enjoy.